Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a concluir el tema de semántica de la lógica proposicional, en donde pues básicamente estamos revisando cuál es el comportamiento de los operadores. Ya en los videos anteriores estuvimos checando cómo funcionaba la negación, cómo funcionaba la disyunción, la implicación también, y en este video vamos a ver cómo funciona la conjunción y el bicondicional, ¿no? Entonces, la conjunción es básicamente una operación que nos permite denotar is, ¿no? Y se va a denotar por estos símbolos, ¿no? Puedo escribir phi, la conjunción se lee como and o se lee como y, entonces esto se leería como phi y psi, ¿no? Y también puedo utilizar este símbolo del ampersand, ¿no? Creo que ahí está. Puedo utilizar un punto entre las dos expresiones o puedo simplemente poner las expresiones aquí juntas, ¿no? Aquí creo que se me desconfiguró el código, ¿no? Pero aquí debería ser phi y psi pegaditas, ¿no? Entonces son varias formas de denotar a la conjunción. De hecho, en los lenguajes de programación lo usual es que se pongan dos símbolos de ampersand, ¿no? Así como en el OR se ponen dos símbolos de pipe, ¿no? Es lo mismo. Pero, digamos, de manera formal, nosotros vamos a estar utilizando en este curso este símbolo, ¿no? Todas las tareas y actividades van a traer ese símbolo, pero si en algún punto en otro curso utilizan esta notación, pues saben que significa lo mismo. Entonces, al igual que con las otras funciones, vamos a ver cómo se representa la función de interpretación, que básicamente nos dice que la interpretación de phi y psi va a ser igual a 1 solo si la interpretación de phi y la interpretación de psi son iguales a 1, ¿no? Es decir, la conjunción es verdadera siempre y cuando tanto el lado izquierdo como el lado derecho sean verdaderos. En cualquier otro caso, la conjunción va a ser falsa, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, una conjunción es verdadera solo si sus lados izquierdos y derechos lo son también, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplito con los estados de variables, si q vale 1, t vale 0, s vale 0 y p vale 1, vamos a analizar cada uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, me piden q y t. Entonces, voy y busco cuánto vale q. Q vale 1, ok. ¿Cuánto vale t? Vale 0. Entonces, la interpretación me dice que ambas tienen que ser 1 para que esto sea 1. Por lo tanto, esto termina siendo 0. ¿No? Vamos a hacer ahora t y s. T vale 0, entonces ya ni siquiera vale la pena que revisemos el valor de s porque ambas tienen que ser 1. Ahora, la negación de s. ¿Cuánto vale s? Ah, pues mira, vale 1. La negación de p. ¿Cuánto vale p? 1, pero su negación vale 0, entonces como esto es 0, pues ya la conjunción también es 0, ¿no? Ahora no p, también ya habíamos visto que es 0, entonces ya no vale la pena evaluarlo. Y ahora vamos a hacer este que está un poquito más largo, ¿no? Entonces primero vamos a resolver p o q, ¿no? Entonces p vale 1 y q vale 1. Entonces su disyunción nos va a devolver 1. Pero cuando yo haga la negación de esto se va a volver 0, ¿no? Pero eso no importa en la implicación. Vamos a ver ahora cómo se evalúa este AND. Entonces este AND nos devuelve que s es igual a 0. Entonces ya no tengo que evaluar la p. Todo este AND se vuelve 0. Pero como el operador principal es este operador del condicional, y en el antecedente tenemos un valor de 0 y en el consecuente tenemos también un valor de 0, esto es evidentemente 1. Recuerden que la equivalencia es 0 únicamente si el antecedente es 1 y el consecuente es 0, ¿sale? Muy bien. Entonces, este es el código, bueno, el significado de la conjunción. Vamos a ver ahora su tabla de verdad. Entonces, es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Todos los valores van a ser 0, a menos que el valor de las dos variables sea 1, ¿no? Vemos aquí que 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 0 y 1 con 0 es 0, ¿no? Porque tiene al menos un 0 en alguno de los lados. Pero si los dos son 1, puedo decir que la conjunción es verdadera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas tablas de verdad. En este caso tenemos no s y no p. Entonces, coloco primero, recuerden, el estado de las variables. Tengo dos variables, en este caso son s y p. Vamos a llenar a p con 0, 1, 0, 1 y a s con 0, 0, 1, 1, ¿no? La misma reglita que estábamos siguiendo la vez pasada.
Entonces ahora vamos por partes, recuerden siempre por partes, aunque conforme vayamos avanzando van a ir agarrando práctica. Ahorita que van empezando yo les recomiendo siempre hacer todo por partes, ¿no? No se avienten a hacer la tabla de verdad de un jalón, porque si no, esto les va a costar bastante, ¿no? Entonces ahora vamos a ver otra tabla de... no, perdón, ya me quería pasar a la que sigue. Entonces vamos a ver primero la negación de S y la negación de P. Entonces vemos que S vale 0, 0, 1, 1. Y dijimos que la negación invierte ceros por unos y unos por ceros. Entonces su negación es 1, 1, 0, 0. Vamos ahora con P. P es 0, 1, 0, 1. Entonces su negación va a ser 1, 0, 1, 0. ¿Sale? Y entonces la conjunción pues ya va a ser entre estas dos variables. Entonces 1 y 1, pues evidentemente es 1, entonces aquí le ponemos un 1. 1 y 0 ya no podría ser 1 porque el lado derecho es 0, entonces esto es 0. Aquí tampoco puede ser 1 porque el lado izquierdo es 0, entonces también es 0. Y aquí ambos son 0, entonces la conjunción termina siendo 0 también, ¿no? Solo el primer renglón fue verdadero, ¿no? Vamos a hacer otro. Este está un poquito más elaborado. Entonces tenemos tres variables. Recuerden, para llenar la tabla primero hay que poner los valores de verdad de cada variable y vamos a llenarlos de derecha a izquierda. Ya después ustedes van a agarrar práctica llenando esto, le van a encontrar el patrón, pero cuando uno va empezando yo siempre les recomiendo ir llenando por columnas, ¿no? Entonces primero lleno la columna de la variable que está más a la derecha con valores de 0 y 1 salteados, ¿no? Entonces este es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. En el siguiente, en lugar de ser de 1 en 1, va a ser de 2 en 2. Entonces este es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En el siguiente va a ser de 4 en 4, 4 ceros, 4 unos. Y así con potencias de 2. Si tuviéramos una cuarta variable sería de 8 en 8. Si tuviéramos una quinta variable sería de 16 en 16. Y así sucesivamente. 32, 64, ¿no? Potencias de 2. Ojo con eso. Son potencias de 2. No múltiplos de 2, que es algo muy diferente, ¿sale? Entonces ya que llené las variables, ahora voy a hacerlo primero, lo más interno, que serían los paréntesis, que es P o Q. Entonces P o Q es una disyunción, es decir, únicamente va a ser falsa cuando las dos variables sean falsas. Entonces busco casos donde las dos sean falsas. Pues aquí el primerito es falso, el segundo también es falso. Y a partir del tercero, si se dan cuenta, todas tienen al menos un 1 en la derecha o a la izquierda, pero siempre hay un 1. Entonces la disyunción se vuelve 1 en toda la columna. Entonces listo, ya tengo P o Q, pero la fórmula me está diciendo que ese P o Q lo tengo que negar, y negarlo es cambiar ceros por unos y unos por 0. Entonces aquí ya tengo 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y listo. Ahora ya nada más a eso le tengo que hacer la conjunción con S. Entonces me fijo, recordando que la conjunción solo va a ser verdadera cuando ambas cosas sean 1. Entonces aquí tengo un 1 y un 0, por lo tanto aquí es 0. Aquí tengo 1 y 1, por lo tanto es 1. Y aquí pues ya ni siquiera vale la pena revisar porque todos los demás renglones tienen ceros. Entonces esto va a terminar siendo 0, ¿sale? Entonces revísenlo con calma. Me puedo equivocar, por cierto, en el video de la disyunción la tabla de verdad estaba mal, ¿no? Entonces siempre, por favor, chequen los videos y si algo no les hace sentido, en ese momento díganme, ¿no? O sea, también me puedo equivocar, no me crean todo lo que digo al 100%, ¿no? O sea, analicen lo que les digo y si algo no les cuadra, así con toda confianza díganme, ¿no? Y si no estoy mal, pues no importa, lo ideal es que ustedes vayan aprendiendo, ¿sale? Entonces, si detecto errores y alguien me dice, también yo les aviso, ¿no? Para que todos nos quedemos con ese conocimiento de, oye, me equivoqué, por favor, corrijan sus apuntes, corrijan sus tareas, ¿no? Digo, voy a tratar, o más bien el plan es no equivocarme en los videos, pero puede pasar, ¿no? Y luego, estoy tan metido explicando que ni me doy cuenta de lo que está escrito, ¿no? Entonces, por favor, si algo está mal, me dicen, ¿sale? Y lo checamos. Ok, entonces vamos a ver ahora la equivalencia de fórmulas. Acuérdense que la equivalencia de fórmulas la estamos haciendo por medio de las tablas de verdad. Entonces yo quiero ver si la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. Entonces habíamos dicho que dos fórmulas proposicionales son equivalentes si sus tablas de verdad son igualitas renglón a renglón.
Y la única columna que vamos a utilizar para verificar eso es la última, ¿no? Entonces la última columna tiene que ser idéntica. Entonces vamos a hacer la primera. Tenemos únicamente dos variables, por lo tanto necesito ponerlas P y Q. Entonces aquí tenemos P con 0, Q con 0, P con 0, Q con 1, 1, 0, 1, 1. Entonces acuérdense, esta primero de 1 en 1 y esta de 2 en 2. Ahora vamos a hacer P y Q, que es lo que está entre los paréntesis. Entonces aquí, esta es básicamente la tabla de verdad del AND, si se dan cuenta, ¿no? Entonces la única renglón que va a ser 1 es el último, ¿no? Pero todos estos anteriores son 0. Y ahora tengo que hacer su negación, entonces solo tengo que cambiar los ceros por unos, que es lo que estoy poniendo aquí, y los unos por 0, que es lo que estoy poniendo acá. Y listo, ya tengo mi tabla de verdad para la negación de P y Q. Vamos ahora a hacer esta tabla de verdad, que es no P o Q. Entonces primero pongo P y Q, igualito que lo puse acá, y ahora vamos a negar cada una de las variables, porque la disyunción me está pidiendo que estén negadas, ¿no? Entonces P vale 0, 0, 1, 1, entonces no P será 1, 1, 0, 0, solo estamos invirtiendo ceros por unos y unos por ceros. Y no Q es 0, 1, 0, 1, entonces su negación es 1, 0, 1, 0, ¿sale? Y ahora me dice, quiero que hagas la disyunción. La disyunción únicamente va a ser falsa cuando las dos cosas sean falsas, que es justamente el último renglón, ¿no? Esto es falso y todos los demás renglones son verdaderos. Y ahora revisamos la última columna, renglón por renglón, de ambas tablas, y si se dan cuenta, pues es lo mismo, son 3 unos y un 0. Por lo tanto, puedo concluir que la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q, ¿sale? Entonces, esa es una forma de mostrar equivalencias. Ya vimos bastantes, ¿no? Ya en el siguiente tema vamos a ver otra forma de platicar las equivalencias de fórmulas proposicionales, pero este es un punto de partida bastante importante, ¿no? Y pues también algo que nos interesa mucho es hacer la especificación formal, es decir, traducir enunciados del español a fórmulas de la lógica proposicional. Entonces, en pocas palabras, ya habíamos dicho que una conjunción se traduce a un y, ¿no? Pero también si encuentran palabras, por ejemplo, además de o pero, eso también es una oración que yo podría traducir a un AND. Entonces recuerden, primero tenemos que encontrar las proposiciones y después ya vemos qué conectivos aplican dependiendo de lo que estamos expresando en el español, ¿sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos hoy es viernes y está soleado. Entonces primero detectamos proposiciones. Recordemos que una proposición tiene un sujeto, un verbo y un complemento asociado al verbo. Entonces tenemos hoy es viernes, sería mi primera proposición, y está soleado sería mi segunda proposición. En el siguiente paso les asignamos variables a esas proposiciones. Por ejemplo, hoy es viernes es P y está soleado es Q. Entonces ahora vamos a traducir por medio de los operadores esas oraciones. Si se dan cuenta, tenemos un y en medio, ¿no? Entonces esto es candidato a ser traducido por una conjunción, por lo tanto esto es P y Q. Y listo. Entonces cualquier oración que tenga un y tengamos una proposición antes y después de ese i, significa que es una conjunción, ¿no? Aquí sería P y Q, ¿va? Vamos a hacer otro. Además de ser profesor, soy desarrollador de software, ¿no? Entonces detectamos las proposiciones. Aquí no está tan claro, ¿no? Porque para empezar el verbo viene en pasado, ¿no? Bueno, de hecho no viene en pasado, pero viene en otra forma verbal. No me acuerdo cómo se llama esta forma. Se los pongo en los comentarios del video, no me acuerdo ahorita. Pero, digamos, no es en español. Pero aparte de esto, ni siquiera es no es la proposición como tal, o sea, no, además de ser profesor, así tal cual, no es una proposición, sino que la proposición es soy profesor, ¿sale? El verbo ser. Entonces, justamente aquí detectamos proposiciones, soy profesor, y por el otro lado, soy desarrollador de software, ¿no? Son dos cosas que puedo decir si son verdaderas o son falsas. Entonces, les asignamos variables, por ejemplo, R y S. Entonces soy profesor y soy desarrollador de software. Entonces ahora lo leo de nuevo ya con esa traducción. Entonces, además de R, sí, S, ¿no? O sea, ni siquiera hay un i en medio ni nada. Solo estoy poniendo la palabra además. Entonces el además es como la conjunción aquí en esta oración, ¿no? Entonces otra vez, además de P, Q.
además de R, S. Entonces, evidentemente la traducción de esto, como habíamos dicho, es un AND, ¿no? Si yo tengo además de, eso se puede traducir a un AND, ¿no? Entonces, esto es R y S, ¿sale? Vamos a ver un último ejemplo. Solo si tengo hambre y no hay comida, pido pizza, ¿no? Entonces, aquí ya podemos utilizar varios operadores lógicos. Por ejemplo, me dice solo si tengo hambre. Entonces, tengo hambre es una proposición y no hay comida. Hay comida también es una proposición. Pido pizza es otra proposición. Entonces tengo tres proposiciones, ¿no? Tengo hambre, hay comida y pido pizza. Les pongo un nombre a cada una. P es tengo hambre, Q es hay comida y R es pido pizza. Entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a leer la oración con mis proposiciones. Entonces, solo si P y no Q, R. ¿Sale? Entonces ya habíamos visto que el solo si entonces se traduce a una implicación, ¿no? Porque es básicamente una condición. Solo si pasa esto, entonces hago esto, ¿no? Entonces aquí mi operador debe ser el condicional o la implicación, y ese condicional dice si tengo hambre y no hay comida. Entonces tengo hambre es P y me está poniendo un I, por lo tanto los tengo que unir con una conjunción. Pero aquí tengo la proposición hay comida y me está diciendo no hay comida, por lo tanto lo puedo poner como una negación, tal que sería no Q. Entonces P y no Q implica R, ¿sale? Entonces así sería esa traducción, ¿sí? Entonces ahí en sus tareas o en sus ejercicios vendrán traducciones con la conjunción, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver el último operador de esta parte de la semántica, que es el bicondicional o la equivalencia. También le llaman el sí solo sí, porque así se traduce en español. Entonces, esta función pues se denota con una flecha doble, que aquí, como creo que se los platiqué en otro video, le decimos flecha flaca. Y aquí tenemos la flecha gorda. Estas dos son casi que las más usadas en lógica, y esta se utiliza en otros ámbitos como en matemáticas, ¿no? Incluso en lenguajes formales también, o en casi todos lados ponen así la equivalencia, pero para representarla nosotros vamos a utilizar esta notación, que es la de la flecha flaca, ¿no? Bueno, la doble flecha flaca. Entonces, así se representa, ya saben, si lo encuentran en otros libros con esta notación, significa lo mismo, ¿no? Incluso, luego hay nuevos libros que se inventan nuevas notaciones, pero ahí explícitamente les van a decir, esto es un bicondicional, esto es una equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a ver su función de interpretación. Me va a decir, o la interpretación de estas dos fórmulas me dice que va a ser igual a 1, siempre y cuando la interpretación del lado izquierdo sea igual a la interpretación del lado derecho. Es decir, si las dos cosas son iguales, sean 0 o sean 1, pero que sean iguales, entonces esto es verdadero. En cualquier otro caso, esto nos devuelve 0, ¿sale? Vamos a checar los ejemplos de siempre. Entonces me están pidiendo Q si solo si T. Entonces busco Q vale 1, T vale 0. Como 1 es diferente de 0, entonces esto es igual a 0, ¿no? Vamos ahora con T. T es igual a 0. Luego me pide S, S es igual a 0. Como 0 es igual a 0, pues entonces su equivalencia es 1. Vamos ahora con este. No S es igual a 1, ¿no? Porque S vale 0. Y no P es igual a 0, porque P vale 1. Entonces, como tenemos 1 y 0, eso es diferente, y entonces la equivalencia sería 0. No P si solo si no Q es igual a P igual a 1, que en este caso ahora vale 0, y Q que es igual a 1 vale 0. Como 0 es igual a 0, esto termina siendo 1. Luego tenemos P y Q. Entonces P y Q es verdadera porque ambas son 1, y su negación va a ser 0. Pero S vale 0. Entonces, como todo esto me dio 0, perdón, todo lo que está a la izquierda no lo pude seleccionar, ahí está. Todo lo que está a la izquierda fue 0 y S fue 0, y el operador principal es la equivalencia, entonces esto es igual a 1. Ambas son iguales. Entonces, tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen que ser exactamente el mismo número. Si son diferentes, ya me va a devolver 0, ¿sale? Entonces vamos a checar la tabla de verdad, que es bastante simple porque el primer renglón y el último son los únicos donde las variables son iguales. Entonces el primero, que es 0 con 0, es 1, los del medio son 0 porque no tenemos números iguales, y el último es 1 porque también tenemos números iguales, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestros ejemplos.
Tenemos no S equivalente con no P, ¿no? Entonces dibujo S y P, como lo hemos hecho en todos los ejemplos, ya en estas alturas espero que ya se hayan aprendido la receta para llenar las variables. Si no me dicen, y hacemos más, ¿no? De cualquier forma en clase lo vamos a seguir repasando. Entonces tengo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Cambio el valor de S porque es una negación, entonces todos los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros. Me paso a P, lo mismo, todos los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros, ¿no? Y ahora ya nada más hago la equivalencia, entonces aquí no S es igual a 1, a P, entonces a no P, entonces esto es igual a 1. 1 es distinto de 0, entonces esto es 0, 0 es distinto de 1, entonces esto es 0, y 0 es igual a 0, entonces esto es igual a 1, ¿sale? Entonces tenemos ya la tabla de verdad. Vamos a hacer otro. Negación de P o Q implica, no, aquí perdón, está mal el operador, este tiene que ser una equivalencia, o sea, tiene que ser así, ¿vale? Perdón, ahí se me fue el símbolo, ¿no? Pero sí lo resolví como equivalencia, entonces vamos a hacerlo, y aparte era P y Q, ¿no? Entonces aquí ignoren esta fórmula, la que estamos buscando es esta, ¿sale? Perdón, ¿no? Ahí en las notas sí lo cambio. Entonces tenemos 3 variables, ya las llené con sus posibles valores de verdad, y entonces hago primero lo que está en los paréntesis, que en este caso sería P y Q. Entonces Q vale 0, P vale 0, pues todos estos van a ser 0. De hecho, si se dan cuenta, como toda esta primera parte tiene la columna de P con ceros, pues todo esto es 0. Y luego acá me fijo, Q tiene dos columnas con renglones con 0, entonces aquí también son ceros. Nada más los últimos dos son puros unos, entonces esta conjunción es 1 y 1. ¿No? Porque acuérdense que la conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Ahora, a eso que obtuve le saco la negación, ¿no? Entonces los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros. Y ahora pues nada más tengo que ver si esto es igual al valor de S. Entonces 1 es distinto de 0, por lo tanto es 0, 1 es igual a 1, por lo tanto es 1, 1 es distinto de 0, por lo tanto es 0, 1 es igual a 1, por lo tanto es 1, 1 es distinto de 0, por lo tanto es 0, 1 es igual a 1, por lo tanto es 1, 0 es igual a 1, por lo tanto es 1, y 0 es distinto de 1, por lo tanto es igual a 0, ¿vale? Entonces, simplemente hay que ir llenando y viendo qué tenemos y qué nos falta, ¿no? Y de la misma forma podemos probar equivalencias, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero ver si poner P si solo si Q es equivalente a P y Q o no P y no Q. O sea, todo esto que está muchísimo más largo es equivalente a esta cosa pequeñita que acabamos de definir hace ratito. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. La del primero pues está fácil porque ya la vimos, es la tabla del sí solo sí, ¿no? Es 1, 0, 0, 1, ¿no? Es la primera tabla que vimos. Vamos a hacer ahora esta que está un poquito más complicada. Entonces tengo solo dos variables que son P y Q, lleno sus estados y ahora me voy paso a paso. Entonces veamos P y Q. Entonces P y Q, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0, 1 y 1, como los dos son 1, pues esto es 1. Muy bien, ahora ya tengo esto, me falta el lado derecho. Entonces esto es no P y no Q. Entonces no P y no Q. Necesito saber cuánto vale no P. Entonces P es 0, entonces ahora vale 1, 0 ahora vale 1, 1 ahora vale 0 y 1 ahora vale 0. Solo los invertí y hacemos lo mismo con Q. Ahora va a ser 1, 0, 1, 0, ¿no? Y listo. Ahora hacemos la conjunción de estas dos cosas. Entonces 1 y 1 es 1 y a partir de ahí tengo ceros tanto del lado izquierdo como el derecho. Entonces estos son puros ceros. Y ahora ya nada más tengo que hacer esto o esto que ya lo teníamos, ¿no? Entonces voy a hacer la disyunción de aquí a acá. Entonces 1 con 0 es 1, 0 con 0 es 0, 0 con 0 es 0 y 0 con 1 es 1. Y si se dan cuenta, la última columna de ambas tablas quedó igualita. Por lo tanto, puedo concluir que las dos fórmulas son equivalentes, ¿sale? Y ya para acabar, pues tenemos la especificación formal que nos va a permitir traducir las oraciones al español. En este caso vamos a buscar las palabras sí y solo sí, que ya las he estado usando durante esta parte, y las frases es equivalente, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Me dice, un vehículo tiene 4 ruedas, sí y solo sí, un camión puede tener 6 ruedas. Entonces, a lo mejor esta oración no tiene ni siquiera sentido, o no, como se diría en el mundo real, no tiene lógica,
pero no nos interesa esto, ¿no? Toda esta parte de si el argumento es correcto o algo por el estilo, ahorita todavía no lo estamos analizando, solo estamos tratando de transformarlo a nuestro lenguaje de la lógica proposicional y viendo su valor de verdad, pero todavía no decidimos si son argumentos correctos o argumentos pues no correctos, ¿no? Entonces vamos a checar primero las proposiciones. Entonces me dice, un vehículo tiene 4 ruedas y un camión puede tener 6 ruedas. Son mis dos proposiciones, les pongo como nombres P y Q. Entonces, como tenemos un sí solo sí en medio, esto evidentemente es un P sí solo sí Q, ¿sale? Vamos a hacer otro. Los cocodrilos no tienen ruedas y tienen alas, es equivalente a los sapos no bailan flamenco. Entonces, nuevamente tenemos una oración que no tiene nada de sentido, pero que podemos traducir aún así, ¿no? Entonces, mi primera proposición es los cocodrilos no tienen ruedas, y después aquí estoy diciendo tienen alas, pero ¿quién tiene alas? Pues los cocodrilos. Entonces la segunda es los cocodrilos tienen alas, y eso es equivalente a los sapos no bailan flamenco. Entonces esa es mi tercera proposición. Entonces sería R, S y T respectivamente, y lo traducimos. Entonces me dice R, ¿no? Y S es equivalente a T, ¿no? Entonces, bueno, de hecho es anoté, ¿no? Porque me está diciendo no bailan flamenco y mi proposición es los sapos bailan flamenco. Entonces, esto será no R, ¿no? Porque los cocodrilos no tienen ruedas. Entonces, esta también se negó. Y tienen alas, es S. Sí, solo sí, o más bien es equivalente a decir que los sapos no bailan flamenco, ¿sale? Entonces, listo, ¿no? Y ya para terminar este tema, ¿no? Ya acabamos de revisar el significado de todos los operadores, la negación, el or, la condicional, la conjunción y el bicondicional, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a resumir, les voy a pasar un documento donde venga resumido todo esto, y ya nada más para cerrar este tema, vamos a ver qué significa lo que hemos obtenido en las tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad, bien, ya vimos que nos permiten ver el valor de verdad de una fórmula en todos los posibles estados, ¿no? Entonces, a partir de esos todos posibles estados, voy a poder decir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Es decir, si mi fórmula se evaluó en todos los renglones, así puros unos, 1, 1, mi fórmula es una tautología. Si en todos los renglones se evaluó a falso, mi fórmula es una contradicción. Y si tengo ceros y unos por ahí regados, estamos diciendo que esto es una contingencia, ¿sale? Entonces, estas tres definiciones son importantes que se las aprendan, porque en su tareita y en su cuestionario posiblemente les preguntaremos si una fórmula es una tautología, si es una contingencia, etcétera, ¿sale? Entonces, les comparto el documento que les dije con el resumen de cómo funcionan los operadores, y cualquier duda ya saben que me pueden decir, ¿sale? Entonces se cuidan y nos vemos después. Bye bye.